Hola, hola, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Hoy estamos a 23 de abril de 2023. Damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más a través de este medio, llevando a cada uno de ustedes este mensaje de la palabra del Señor, esta actividad a través de la cual nos proponemos eh, llevar la bendita palabra del Señor hasta cada uno de ustedes. Bienvenido, bienvenida, que el Señor sea trayendo para usted edificación espiritual a través de este espacio. Queremos recordarles que tenemos también actividad cada semana en la virtualidad. Los días martes estamos estudiando el libro de los Salmos. Este martes, 6:30 de la tarde, a través de la plataforma Zoom, le esperamos para el estudio del libro de los Salmos. Los días miércoles a las 7 de la noche, también por Zoom, las damas tienen un espacio precioso, comunión, de compañerismo, de edificación. Todas las damas invitadas, 7 de la noche, los miércoles a través de Zoom. Los días jueves nos reunimos para orar a las 6:30 de la tarde, también por Zoom. Presentamos nuestras peticiones delante del Señor, también nuestras acciones de gracias, nuestras plegarias, para que juntos, unidos, llevemos hasta el Señor todas las cosas que tenemos por presentar delante de Él. Y cada domingo a esta hora, 8 de la mañana, tenemos esta transmisión a través de YouTube, con la cual llevamos un mensaje de la palabra del Señor hasta cada uno de sus hogares. Así que todos invitados, bienvenidos a cada uno de estos espacios. También en el mismo canal en el que usted se encuentra en este momento en YouTube, el canal se llama Centro Bíblico Bucaramanga. Usted encuentra mucho contenido de edificación, sana doctrina que usted puede repasar, estudiar y edificarse. Entra a YouTube en su dispositivo, busca Centro Bíblico Bucaramanga y allí tiene una serie de contenidos clasificados por temas, los estudios que hemos hecho en el último tiempo, preciosos estudios, las reuniones que tenemos también con parejas, con matrimonios y bueno, una cantidad de contenido disponible que esperamos sea de su edificación y esperamos que se anime a aprovechar todo esto que está allí guardado. Así que le invitamos a edificarse en la palabra del Señor por cada uno de estos medios. Y también hoy, domingo, a las 10 de la mañana, en nuestros lugares de reunión aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, va a encontrar las puertas abiertas para una preciosa reunión familiar también de edificación, actividades para niños y en el salón principal un estudio de la palabra del Señor. Así que le esperamos a las 10 de la mañana. En el norte de la ciudad tenemos un lugar que se llama Centro Bíblico. Allí, frente a la cancha de Esperanza 1, a las 10 de la mañana iniciamos esta actividad. Como decía, actividad para niños, clases especiales de acuerdo con las edades y en el salón principal un estudio de la palabra del Señor. También en la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, en la carrera 17, número 58191, inicia de la misma manera esta actividad a las 10 de la mañana con reunión, clases para niños y también una actividad en el salón principal de presentación del mensaje de la palabra del Señor. Y en el barrio Lagos 2, en el sur de la ciudad, también en la carrera tercera número 4506, de la misma manera, 10 de la mañana, esta reunión familiar dominical. Les esperamos todos invitados. Bien, vamos a tener ahora un espacio para compartir unos cánticos y esperamos que el mensaje contenido en cada una de estas canciones sea de edificación para su vida. Vamos a compartir este tiempo y después venimos a el estudio de la palabra del Señor.
corazón. Cristo me ayuda en la tentación, dura en la prueba que yo tengo aquí, en este mundo de vana ilusión. Cristo me ayuda para no caer en el pecado que quita mi paz. Yo tengo gozo, sí, tengo mi amor aquí. Sí, 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 en mi corazón. Yo tengo gozo, sí, tengo mi amor aquí. Sí, 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 en mi corazón. Enamorado, sí, de mi Jesús. Él me miró y lo declaró en la cruz. Mi corazón no pudo soportar lo que sufrió por mi alma rescatar. Yo cada día quiero conversar, de su palabra dulce disfrutar. Porque habla mi ser y le comprendo más, y me da seguridad. Porque habla mi ser y le comprendo más, y me da seguridad. Como quisiera yo contigo estar, en ese dulce y feliz hogar, donde mi ser tenga felicidad, lejos del mundo de tanta maldad. Pues una vez me quise yo apartar, muy amargado me puse a llorar. El sexo, el vicio, el mundo nada pueden dar. Es Jesús quien sabe amar. El sexo, el vicio, el mundo nada pueden dar. Es Jesús quien sabe amar. Él te quiere hoy salvar. Él te quiere rescatar. Él te quiere ayudar. Tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó y la afirmó. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó y la afirmó. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién en su santo lugar estará? El limpio de manos y corazón puro, el que no ha jurado con engaño. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó y la afirmó.
Bien, gracias al Señor por estos cánticos y nos estamos entonces ya alistando para recibir el alimento espiritual directamente de la mano del Señor. Es el Señor el que usa cada uno de sus instrumentos, su palabra, su Santo Espíritu para llegar hasta cada uno de nosotros con un mensaje de edificación. Así que, como siempre lo decimos en este momento, le invitamos a que concentre su atención en el espacio que sigue. Concentre su atención en lo que el Señor tiene para decir. Apague cualquier distracción que esté a su alrededor y dedique estos minutos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Nuestro hermano Edwin Rangel está listo. Bienvenido, hermano Edwin, adelante. Bien, mis amados hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Gracias por estar nuevamente sintonizados en este canal de YouTube para escuchar la palabra del Señor. Para mí un placer nuevamente estar con ustedes y confiamos y esperamos que la presencia de nuestro Dios, por medio de su Espíritu Santo, también nos esté aquí acompañando y guiando, sea Él quien nos instruye y nos hable a través de su bendita palabra. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que abra nuestro entendimiento y también que prepare nuestro corazón como una tierra buena, fértil, para la semilla que va a ser esparcida y pueda crecer y dar fruto. Bendito y mi amado Dios, gracias damos por tu misericordia, por tu inmenso amor y por tus maravillas. Gracias, oh Dios, porque nos permites abrir tu bendita palabra. Gracias por ella, que nos instruye, que nos enseña. Sin importar el lugar donde la abramos, Señor, encontramos una enseñanza, sea desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos encontrar enseñanzas, exhortaciones, alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, para poder guiarnos en este camino, Señor, que es difícil en este mundo. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos ser llenos cada día más del conocimiento tuyo. Te alabo, Dios, y te bendigo, que tú eres grande y todopoderoso, que todo lo que has querido, has hecho, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Acompáñanos en esta hora, sé tú quien habla, sé tú quien instruye y quien enseña a nuestras vidas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy quiero que hablamos nuestra bendita palabra en el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, y vamos a estudiarla, vamos a extraer de ella un conocimiento para poner en práctica. Vamos a estar viendo esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas y también a otra iglesia como lo es la Odisea y también obviamente escrita para nosotros en este tiempo. Así que, hermanos, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Colosenses 1, versículo 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Bien, vamos a estudiar este pasaje bajo el tema conociendo espiritualmente. Es importante, hermanos, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios, y creo que esto nos lo dejó bien en claro las conferencias pasadas allí en Bucaramanga, donde pudimos ampliar un poco más de ese conocimiento de nuestro Dios, de ver todos sus atributos, de todo lo que es Él y que ninguno de sus atributos va en contra del otro, va en armonía todo. Y así es necesario que nuestra vida vaya en armonía, no que seamos también, como dice la palabra, de doble ánimo o de pronto hipócritas al creer y tener conocimientos de la palabra, pero de una forma carnal. Aquí Pablo exhorta en muchas ocasiones a un conocimiento espiritual. Así que versículos 1 al 3, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como les decía al principio, esta carta escrita por Pablo, encarcelado, y habla el versículo 2, dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pero también el versículo del capítulo 4, el versículo 16, nos dice que también sea leída después en la Odisea. Y como sabemos, pues también la tenemos hoy enfrente de nosotros por la gracia de nuestro Dios. Y qué bueno que la podemos leer. Qué bueno que la podamos entender un poco más y en estos cortos versículos todas las enseñanzas que trae para nosotros. Versículo 3 dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Qué bonito es cuando nosotros damos buenos testimonios, recibimos buenos testimonios de nuestros hermanos, cuando oímos testimonios de cómo el Señor les ha fortalecido. En la última reunión de parejas virtual, tuvimos el placer de oír testimonios de algunos de nuestros hermanos y qué bueno escuchar eso, qué bueno escuchar que el Señor fortalece, que el Señor ayuda, que sin importar la situación, la circunstancia, el Señor está ahí para ayudarnos. Vemos que este hombre, Pablo, agradece a Dios. Los versículos 3 y 4 que acabamos de leer, se agradece de la fe y el amor que hay en ellos, de la fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. El haber oído, el escuchar unos testimonios es muy importante. Esto para los que de pronto quieren servir al Señor, de pronto quieren trabajar en la obra del Señor, es bueno tener un buen testimonio, es bueno el oír de la fe y del amor que ellos tienen, no porque los ancianos de la asamblea sean mayores o tengan la potestad de decir este sí y este no, es porque es necesario el testimonio, y esto lo vamos a seguir viendo en estos versículos adelante. Vemos que dice que el amor que tenéis a todos los santos, esto refiriéndonos a la asamblea, a los hermanos, a la iglesia. La fe es para nuestro Señor y el amor también para Él, pero también debemos expresarlo con nuestros hermanos y amigos, con todos nuestros familiares, que esa fe en Cristo refleje ese amor que nosotros profesamos. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ya la motivación que tienen estos hombres al amar o a la fe en el Señor y a la fe en el Señor Jesucristo, ¿qué es?
es la causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, cuando nosotros tenemos esa fe, esa esperanza que está guardada en los cielos para nosotros, nosotros podemos amar con más libertad. Cuando dejamos de mirar las cualidades y defectos de hermanos, de amigos y aún hasta de nuestra pareja, podemos amar más libremente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una esperanza en los cielos para nosotros y es eso lo que debe motivar y causar nuestro amor. La palabra dice, en el versículo 5, dice la segunda parte, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Para los que me oyen, no han oído de la palabra del Evangelio, no han oído de que un día vino nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, que Él llevó toda la culpa. Los invito a que se hagan partícipes de este grupo al que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es necesario creer en el Evangelio, como está escrito en la palabra, no como los hombres lo dicen. Por eso es necesario leer. Nosotros podemos llegar a ser engañados por grandes eruditos de diferentes doctrinas aún hasta demonios, en un conocimiento que ellos puedan tener aún mismo de la Biblia, si nosotros somos ignorantes de ella, si no conocemos al Dios que servimos, si no conocemos la verdadera esperanza que tenemos en los cielos, que está guardada para nosotros, podemos fácilmente dejarnos llevar por las corrientes del mundo. Los jóvenes, los esposos, nuestros matrimonios, fácilmente se pueden derrumbar. Hermanos, mantener un hogar, admiro los hermanos que tienen muchos años de casados, que han criado sus hijos, que prevalecen, que están juntos. El tener un hogar, el tener un matrimonio es el ministerio más grande del hombre y es el ministerio que el enemigo más quiere atacar. Porque cuando destruye su matrimonio, cuando se destruye su hogar, no solo se acaba una relación, muchas veces quedan hijos volando, ministerios acabados, destruidos. Y el enemigo lo sabe. Es por eso que necesitamos amar, pero amar en un conocimiento, amar en un conocimiento de la palabra, amar en un conocimiento de la esperanza que nos tiene guardada el Señor y podamos vivir felices en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Veamos el versículo 6, dice, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Dice que ha llegado a nosotros. Vea, esta carta, como les decía al principio, fue escrita por Pablo hace muchos años. Se habla más o menos del 62 después de Cristo. Mateo fue escrita en el 70, son cifras pues aproximadas. Marcos entre el 50 y el 60, Lucas en el 61 y Juan entre el 80 y el 90. Estamos 2023 años después y la palabra ya expresaba que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. Llegó la palabra a nosotros, hermanos. El versículo anterior decía que ya habíamos oído, ¿cierto? Ahora dice, bien, así como han oído ustedes, han oído muchos. Han sido muchos los que se han sentado en las bancas de nuestras asambleas. ¿Cuántos de ellos han prevalecido? Si estuvieran todos, absolutamente todos los que un día se sentaron allí y escucharon del Evangelio, que escucharon de la palabra, yo creo que no alcanzarían los salones de nuestras asambleas. Pero hermanos, no solo pasa en nuestras asambleas, pasan en todas. Y es porque las personas llegan y oyen, sí, oyen de la palabra de Dios, así como hemos leído también en la parábola del sembrador, ¿cierto? Todos oyeron la palabra de Dios, pero esa semilla no toda cayó en buena tierra, algunas en espinos, otras a orillas del camino, otras
en pedregales, y otra parte cayó en buena tierra. Y esa que cae en buena tierra hace lo que dice este versículo, de segunda parte, y lleva fruto y crece, y también en vosotros. Desde el día, ahora dice Pablo, bueno, ya habíamos oído, ahora dice, desde el día que oíste, pero ¿qué más? Y conociste la gracia de Dios en verdad. Es necesario conocer a nuestro Dios, su gracia. Cuando nos apoderamos de la gracia de Dios, entendemos que el enemigo está derrotado. Entendemos que somos victoriosos en Él cuando nos hemos acogido a su gracia inmerecida por medio del sacrificio del Señor Jesús. El oír está para todos, hermanos. Muchos, como les decía, han oído de la palabra de Dios, pero el dar fruto y el crecer no lo es. Lastimosamente, no. Es en vosotros, en nosotros que está el oír y el conocer. Pero el conocer, ¿cómo? Conocer en verdad. Porque podemos también oír y tener gran conocimiento de la palabra de Dios, con tener grandes versículos en nuestra mente, tener muchas historias, tener buena teología. Sí, es grandemente importante. Pero también es importante hacerlo de una forma espiritual, como lo vamos a ver en los versículos siguientes, desde el 8 en adelante. Por ahora leamos el 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras, Epafras, pues era posible el fundador de esta iglesia. Era una iglesia sobresaliente entre las demás. Y Pablo no se queda con este informe que da Epafras de su asamblea. Él sigue creciendo, sigue pidiendo aún más por ellos, y ahora los versículos 8 en adelante lo vemos de qué forma lo piden. Pablo muy seguramente no conocía esta asamblea, y vemos que este hombre no es muy nombrado o muy conocido como lo es Pablo, Pedro, los diferentes apóstoles, pero había formado o plantado una asamblea, una iglesia que tenía una buena doctrina, que tenía un buen conocimiento de la palabra de Dios. Eso también nos enseña, hermanos, que no solo los líderes de las asambleas, los ancianos que llevan muchos años, son los que tienen la responsabilidad o el deber, porque muchas veces así lo creemos, no, pero si no lo hace este hermano que tiene tantos años, ¿cómo lo voy a hacer yo que estoy empezando? Eso es un muy buen ejemplo de que no debemos pensar así. Cualquiera de nosotros, el Señor nos puede usar si estamos disponibles, si estamos dispuestos para que el Señor obre en nuestra vida. Podemos plantar una asamblea, podemos hablar en nuestros hogares, pero para todo esto, hermanos, necesitamos lo primero, de lo cual este hombre da este informe a Pablo, de un buen testimonio. Porque sin un buen testimonio, ¿cómo podemos invitar? ¿Cómo podemos hablar del Señor? ¿Cómo podemos trabajar en la obra del Señor si no está en nosotros un buen testimonio? No una apariencia, no una hipocresía, no, un buen testimonio verdadero y fiel. El Señor puede usar cualquier persona, cualquier siervo suyo para obrar y glorificar su obra. Dice también que era un fiel ministro. A veces nuestras asambleas tienen la costumbre, a veces no siempre, de enviar una carta o de pedir una carta de recomendación. Esto es necesario, hermanos, no es inventado, no es porque se quiera dar un estatus más alto a los que firman esta carta, no, es porque, vea, este hombre, Pablo lo ponía o lo mostraba como un fiel ministro de Cristo para vosotros. Para ellos eran un encomendado de Pablo, de un hombre que tenía un gran cargo, espiritualmente hablándolo, que podía ministrar en esta asamblea y podía ayudarles a ser ser mejores en cada una de sus áreas. Ahora, bueno, Pablo ha estado hablando, nos ha estado expresando la necesidad de conocer, la necesidad de oír,
en estos versículos hasta el 7, la necesidad de saber y entender, pero ahora hace un corte y empieza a hablar de lo espiritual, y lo que les estaba mencionando ahorita al principio. Versículos 8 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Cierto? Ya cambia, es diferente al versículo 4 que habíamos leído. La última parte dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Bueno, ahora nos dice también del amor, de vuestro amor en el Espíritu. Versículo 8. Es importante este amor, porque el amor carnal se envanece. Los jóvenes que están iniciando alguna relación, piensen en el amor espiritual, hermano, no en el amor de la belleza física, porque se pueden, al principio está la cinturita de avispa, como dicen por ahí en las mujeres, ya después la cintura se vuelve de obispo y se pueden desanimar. Los hombres también, las mujeres se pueden desanimar si se dejan cegar solo por las palabras bonitas o por las malas o por las formas de tratarlas en esta etapa del noviazgo. Necesario, aunque aquí no está hablando del noviazgo, pero lo podemos usar también para esto. Amor en el Espíritu, amor en el Señor, el amar en el Señor a nuestro prójimo. Esto nos ayuda. Cada hermano, vean hermanos, hay hermanos difíciles en nuestras asambleas, hay amigos difíciles en nuestra comunidad y tenemos familiares muy difíciles también que debemos soportar. Cada hermano, cada amigo, cada familiar puede ser parte de nuestra santificación. ¿De qué manera? En la manera en que nosotros debemos entender que el Señor a nosotros nos ha perdonado, nos ha aceptado y nos ha limpiado. En que el hermano difícil que está al lado de pronto lo pueda ayudar a usted a santificarse, a ser más paciente, a ser más tolerante, a tener más amor, a tratar de ponernos en los zapatos del otro, a tratar de entender por qué está en esa situación, por qué de pronto de su carácter, por qué de pronto de su mal genio, de su forma de expresarse un poco grotesca. No sabemos, muchas veces puede estar pasando por alguna dificultad económica, enfermedad, diferentes cosas, hermanos, situación emocional, que lo puede llevar a eso. En Lucas 7:37 encontramos la palabra de los deudores. Y esta parábola es bueno recordarla nosotros, mis hermanos. Allí había un deudor, el cual debía gran cantidad, que para ese tiempo era una deuda impagable, impagable. No podía, de ninguna manera le alcanzaría su vida para pagar esa deuda. Este hombre fue perdonado, pero saliendo encuentra un consiervo y ese consiervo le debía una cantidad que podía pagársela fácilmente si él le diera una oportunidad de pago de alguna forma, pero él decide no perdonarlo, él decide entregarlo a la cárcel, entregarlo para que pague su deuda allí. Hermanos, cada vez que nosotros tengamos una dificultad con algún hermano, recordemos esta parábola y recordemos que nosotros somos aquel deudor que no podía pagar la deuda que tenía. Nosotros delante de Dios no podíamos pagar la deuda, hermano, de ninguna forma. Y amigos, por más que se esfuercen, por más que ustedes quieran hacer buenas obras, por más que fuéramos unas excelentes personas ante la sociedad, no podríamos pagar la deuda que teníamos delante de Dios por nuestro pecado. Entonces, cuando salgamos, recordemos que Jesús pagó nuestra deuda y cuando nos encontremos a ese deudor, que fácilmente podemos perdonar porque nuestra deuda era mucho más grande delante de Dios, acordémonos y tratemos de hacerlo de buena forma. Tratemos de perdonar de corazón, de olvidar. A veces es necesario pasar por alto la ofensa. A veces es necesario sufrir el agravio. A veces es necesario agachar la cabeza, mis hermanos, y seguir para poder seguir adelante. Versículo 9
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ve, hermanos, Pablo no se conforma con que le digan son buenos hermanos, se aman entre ellos, tienen un buen testimonio. No, sigue orando. Y así debemos hacerlo nosotros por nuestros hijos. De pronto, a la medida que los vamos creciendo, los vamos viendo buenos muchachos, que les va bien el colegio, en la escuela, y no debemos conformarnos con eso. Debemos pedir para ellos lo que pide Pablo en esta carta, y no nos cansamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Veamos, hermanos, nuevamente, el conocimiento de Dios. El conocimiento de su palabra es fundamental. Pero ahora dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Los versículos anteriores había dicho, en el versículo 6, la última parte, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Ahora nos dice, es necesario tener un conocimiento, sí, de la voluntad, pero en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vuelve y recalca el haber oído, el testimonio, como lo hizo en los versículos 4, 6 y la segunda parte. Versículo 7, versículo 8. Es necesario, hermanos, el testimonio. Es necesario para nuestra vida. Los hermanos que están en etapa del bautismo, los hermanos que tienen un deseo de servir al Señor, Primera de Timoteo capítulo 2 y Tito 1, nos muestra cómo debe ser nuestra conducta para hacerlo, cómo debemos estar delante de Dios, pero también delante de la congregación, delante de la sociedad, para que nuestro testimonio, para que el nombre de Cristo no sea pisoteado. Hermanos, el testimonio es importante desde lo mínimo. Cuando hablo de lo mínimo es la puntualidad. A veces vemos en las asambleas, en el servicio de la Santa Cena, una impuntualidad. Esto me parece a mí una falta de respeto. Nosotros estamos pues, bastante retirados, a veces por la lluvia, a veces no logramos llegar a tiempo. Hermanos, y es preferible, si vemos que han pasado 15 minutos, hermanos, yo creo que a veces es preferible esperar, no interrumpir. Si no alcanzamos a llegar por alguna inconveniente, si no alcanzamos a asistir porque nos puede pasar alguna cosa, bueno, pero hermanos, si tenemos el tiempo, si tenemos la disposición, si a veces lo que nos gana es el sueño, y llegamos a un servicio de la Santa Cena tarde, haciendo ruido, moviendo las sillas, algo que debe ser tan sagrado, tan solemne. Esto también hace parte del testimonio, hermanos. Si nosotros vamos a una cita médica, 5 minutos, 3 minutos que usted llegue tarde, a mí me ha pasado, he llegado 3 minutos tarde y no me atienden, sabiendo aún que si hubiese llegado a la hora que es, me iban a atender por ahí unos 40 minutos después. No lo atienden, ¿y qué podemos hacer? No nos atienden y ya llegamos tarde. Entonces, y ahí entonces aprendemos que debemos llegar puntuales. Hermanos, en el servicio de la Santa Cena es importante ser puntuales. Es importante prepararnos aún desde el día anterior para llegar puntualmente a este servicio. También nos dice que debemos tener sabiduría e inteligencia espiritual. Ahorita se está hablando mucho del tema de la inteligencia emocional, de cómo un hombre puede ser inteligente intelectualmente, tener grandes conocimientos de áreas, de materias, de estudio, pero emocionalmente está totalmente destruido en su mente, en depresiones, en angustias, en miedos. Y es por eso que aquí no dice inteligencia emocional, pero dice inteligencia y gracia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermano, la inteligencia espiritual, encontré un concepto de ella, dice, la capacidad dada por Dios para vivir plenamente en congruencia con la fe cristiana.
la capacidad dada por Dios para vivir plenamente en congruencia con la fe cristiana. Esto habla de vivir plenamente, de vivir con lo que nosotros hablamos, de vivir en el conocimiento que nosotros tenemos. No como hay un dicho por ahí que dice que casa de herrero asadón de palo, ¿cierto? Un herrero pues tiene todos los conocimientos para trabajar el metal, pero en su casa una herramienta importante, la es de palo. Así pasa muchas veces en nosotros, tenemos el conocimiento y muchas veces vemos hermanos sufriendo en depresiones, en angustias, y es por falta de una inteligencia espiritual. Es por falta muchas veces, no siempre, de un conocimiento de Dios, pero de ponerlo en práctica. Hace falta vivir plenamente en congruencia, vivir plenamente en coherencia con lo que profesamos, con lo que tenemos en nuestra mente de conocimiento de la palabra de Dios. Vemos cuánto nos habla, cuánto nos inclina, nos exhorta, nos lleva al conocimiento de Dios. Estos pasajes mencionados ya llenos en el versículo 6, que sean llenos del conocimiento. El versículo 6 nos decía que dé fruto y que crezca. Aquí nos dice, seamos llenos nuevamente del conocimiento de Él. Tengamos inteligencia espiritual. Actuemos conforme a lo que tenemos en nuestra mente del conocimiento de Dios. Hermanos, y si no tenemos un conocimiento aún más difícil, aún más imposible será poder actuar de esta manera. Vuelve y nos dice el versículo 9 que estamos leyendo, dice la sabiduría y la inteligencia espiritual. En los versos anteriores ya nos había mencionado de esto, el versículo 8 y versículo 4 hablaba acerca de esto también un poco. En el versículo 10 dice, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vea lo importante que es la inteligencia y la sabiduría espiritual. ¿Para qué la necesitamos? Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Sin esto, dice, para que andéis, quiere decir, porque sin esto no podéis andar como es digno del Señor, como al Señor le gusta que nosotros andemos. Todo lo anterior, si no es espiritual, no nos agrada, no le agrada al Señor. No podemos llevar fruto, como lo dice el versículo 6. Dice, la palabra produce fruto en nuestra vida, en nuestro interior, pero ahora es necesario sacarlo de allí. Es necesario dar este fruto para el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, nuevamente, y creciendo en el conocimiento de Dios. Damos cuenta, hermanos, parece que estudiamos leyendo el Salmo 119, donde nos habla siempre de que nos instruye en tu camino, enséñanos de tu palabra, muéstranos de tu verdad, y tantos otros adjetivos que usa este capítulo para instruirnos al conocimiento de su palabra. Hermanos, es necesario para nosotros llevar fruto, despojarnos de muchas cosas. En mi labor aquí en el campo, con algunas plantas, como lo es la planta de cacao, es necesario podar, es necesario limpiar la planta de algo que se llama como chupones, se conoce como chupones, pero que en realidad son gajos del árbol que son vegetativos, que nunca van a producir fruto. Y en nuestra vida, ¿cuántos de esos crecen en nosotros? ¿Cuántas de esas plantas crecen que sí son de nosotros? Porque el árbol pues es injertado. El árbol tiene
este árbol, estos clase de árboles tienen un patrón y se injerta una yema de un árbol que es bueno para producir fruto. Y esto lo vemos también en nosotros, que nosotros somos injertados. Nosotros dice la palabra también que hemos sido injertados en el Señor Jesús, en su amor, en su misericordia, en el poder que Él tenía para poder nosotros dar frutos. Que si nosotros no estamos en el árbol correcto, estamos injertados donde debemos estar, no podemos llevar fruto para el Señor. Hermanos, es necesario hacer esta clase de podas. Y estos tallos que crecen vegetativos se cortan, pero no se cortan solo una vez. Ellos siguen creciendo, vuelven nuevamente a brotar de un lado, de otro, y debemos estar pendientes de estar podando. Así es nuestra vida, hermanos. De pronto hay algún pecado que nosotros cortamos y duramos cortando y se secó, como pasa con estas plantas. En algún momento ella se seca y no vuelve a salir, pero puede salir en otro lugar. Entonces, hermanos, debemos estar pendientes, porque estas cosas, si lo hablamos en la planta, aquí en el campo, no deja dar fruto, porque toda la savia, todo el alimento lo coge ellos. Por eso les llaman chupones, porque agarran todo para ellos, crecen hasta 2, 3 veces más rápido que el árbol, porque tienen esto y nunca van a dar fruto. Y en nuestra vida, si no erradicamos aquel pecado, aquella condición, no estamos podándola, no estamos limpiándola, no nos va a dejar llevar fruto para el Señor. No nos va a dejar agradar, ni mucho menos andar como es digno de Él. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mis hermanos, el versículo 10, olvidaba decirles algo allí, que leamos en Romanos 11, versículos 17 al 18. Vamos a estar nuevamente en el versículo 10. Pasé por alto algo que no quisiera pasar. Romanos 11, versículos 17 y 18. Hablando de esta clase de plantas, nos dice este versículo 17 del capítulo 11, nos dice, pues si alguno, 17 y 18, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Mis hermanos, cuando tenemos la oportunidad de dar un buen testimonio, de servir al Señor, recordemos que la savia, como lo dice allí en la palabra y le explicaba ahorita, es la sangre. La savia es como la sangre de los árboles. Sin ella no puede vivir. Proviene de la raíz y nosotros somos injertados en Cristo. Si estamos bien injertados, daremos fruto. Si damos fruto, la gloria es para Dios, para la savia, para la raíz, para aquella columna, ¿cierto? Para aquel cimiento que es nuestro Señor, en el cual debe estar nuestra fe. En 1 Corintios 15, 19 dice en la Biblia de las Américas, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Nuestra esperanza no está acá. Como lo decía al principio de este pasaje, nuestra esperanza está guardada en los cielos. No nos veamos, si ustedes vieran un palo de cacao, cómo debe quedar cuando él es podado, se asustarían. Se ven solo 4 o 5 gajos, pareciera que se fuera a morir, pero es así como debe quedar este palito para que se pueda dar fruto. Y así debe quedar este palo. Debe quedar con esta forma, podado,
casi sin ramas y Él puede dar buen fruto. A veces nosotros queremos vernos bien en apariencia para los demás, para los de afuera, pero no es necesario, hermanos, como dice ese versículo en Primera de Corintios. Si nuestra esperanza en Cristo es para esta vida, solamente para esta vida, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Nuestra esperanza no está acá. Versículo 10 también nos habla nuevamente de que crezcamos, creciendo en el conocimiento de Dios. Esto nos muestra como un círculo, como un eje que debemos llevar nosotros. Crecemos en el conocimiento de Dios, oímos, damos fruto. Crecemos en el conocimiento nuevamente, seguimos creciendo en el conocimiento de Dios, damos más fruto. Y esto nos anima, porque en la vida cristiana es necesario cada día crecer en el conocimiento de Dios, cada día leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no fácilmente nos desanimamos, hermanos. La oración que hicimos ayer y el estudio que hicimos ayer no nos va a poder animar hoy o dentro de una semana o dentro de 15 días. El pasar sin orar 2, 3 días, sin leer la palabra del Señor, hermano, nos puede destruir fácilmente. Necesitamos que nuestra vida sea basada en un crecimiento espiritual continuo, diario. ¿Para qué? Para, como lo dice en el versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Es allí en la palabra del Señor que nos fortalecemos con el poder. ¿Con el poder de quién? Con el poder de Él, conforme a la potencia de su gloria para toda la paciencia, para toda paciencia y longanimidad. Hermano, la paciencia nos habla de tener, de esperar confiadamente en el Señor. Longanimidad, de estar, puede ser un largo tiempo, pero esperando en el Señor. Es muy diferente esperar sin gozo, sin amor, y esperar con rabia, esperar irritados, esperar diciendo aún malas palabras. Y es muy diferente esperar en la gloria, en la potencia de su gloria, esperar siendo fortalecidos con el poder de Él. Es muy diferente cuando lo esperamos de esta manera. Nos muestra que es necesario fortalecernos y es necesario creer en el Señor. Cuando desmayamos, cuando caen, cuando vemos hermanos que lastimosamente han caído, se han apartado, se han ido, es porque no tuvieron esa paciencia, no tuvieron esa longanimidad para esperar. Y a veces creemos que somos fortalecidos porque se llevan muchos años escuchando la palabra de Dios, pero a veces no es así. Cuando estuvimos en Pereira, hablaba con uno de los hermanos que estuvo en FED y que ahorita estaba participando en la obra del Señor, trabajando en la obra. Él decía que él había crecido en un hogar cristiano, oyendo desde niño la palabra y pues teniendo un crecimiento espiritual, pero que cuando él llegó a FED y de pronto estudió un poco más la palabra, profundizó en ella, se dio cuenta que él no había nacido de nuevo, que él todavía no había entregado su vida al Señor, como el Señor le agrada, como el Señor es digno, como nos podemos presentar delante de Él. Él dice que Él no lo había hecho, que allí entregó su vida. ¿Cuándo? Cuando entendió y conoció del Señor verdaderamente. Ahora vemos que no solo depende de nosotros, y esto también lo veía mucho en la conferencia, cuando uno de los hermanos explicaba que es necesario nosotros buscar, leer, conocer, de pronto leer libros, aparte de la Biblia, que nos ayuda a entender un poco más de ella, pero que también es necesario lo que proviene de nuestro Dios. Y el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos, no nosotros podemos ser aptos como cuando vamos a pasar una hoja de vida a alguna empresa. Nos pueden decir, no, usted es apto para este cargo, porque tiene el estudio, porque tiene los conocimientos, la experiencia. No, delante de Dios nuestra hoja de vida no vale nada. Pero Él nos hizo aptos en su gracia,
en su amor, nos hizo participar de la herencia de los santos en luz. Esta palabra actos en la expresión griega dice que es hacer suficiente, investir de poder, dar autoridad. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios cuando nos dice que somos aptos. Él nos ha investido de ese poder. Él nos ha hecho aptos para participar, para estar en la luz con los santos, como lo decía también en el versículo 5, ¿cierto? Que dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza que está en el cielo es esperanza porque Él nos hizo aptos. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vea, hermanos, los primeros versículos hasta el 7 nos muestra de un testimonio de una asamblea, de un testimonio, por decirlo así, humano. Los versículos en adelante, del 8 al 14, nos muestra que es necesario estar, del 8 hasta el 11 es necesario que este testimonio y esta forma de vivir sea de una forma espiritual para poder agradar a Dios. Pero ahora los versículos 12, 13 y 14 nos dicen que no solo depende de nosotros, es necesario tener lo que habla los primeros versículos, testimonio, un esfuerzo, un deseo de hacer las cosas bien delante de Dios. Ahora debemos entender que ese deseo debe ser espiritual. Debemos llenarnos del conocimiento de Dios, pero también reconocer que debemos humillarnos delante de Él, que debemos pedirle que Él sea quien nos guíe, pues es Él quien nos hace aptos, es Él quien nos libra de la potestad de las tinieblas, de todo lo que el enemigo quiere poner en nuestra cabeza, de que somos incapaces, de que el enemigo quiere decirnos que usted no puede servir al Señor. El enemigo quiere apartarnos de las cosas de Dios, que no quiere que tengamos un conocimiento de Él, de su palabra, de un entendimiento también de que Él tiene una potestad. Y dice, la potestad de las tinieblas. Nos ha sacado de allí a algunos, nos ha librado de cosas que de 100 sacará uno solo, saldrá uno solo de allí. Y al que más se le ha perdonado, más debemos humillarnos delante de Él. El Señor nos ha librado, nos ha sacado de esa potestad y no nos ha dejado solos, no nos ha sacado para abandonarnos. No, dice versículo 13, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De cuál Hijo? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mis hermanos, hace algún mes tuve un accidente con Benjamín, quien se rajó un poco su frente de un golpe, y al verlo sangrado, me angustié bastante al llevarlo al hospital, al verlo cómo le ponían los puntos, la anestesia, y sé que algunos ya tienen hijos aún más grandes, habrán pasado por cosas más difíciles, y yo pues en mi corta experiencia como padre hablo de esta, pero lo que hablo es de la angustia que uno siente al ver a un hijo pasando por alguna necesidad, ya sea de salud, ya sea algún quebranto esto sentimental. Hermanos, si Dios vio a su hijo, si yo hubiese podido evitar el sangrado de Benjamín, hubiese podido evitar el golpe de él, su dolor cuando le ponían la anestesia, cuando le ponían los puntos, yo lo hubiera hecho. Y Dios, y ahí yo le decía, después de que todo pasó y salí de la clínica con mi esposa, le decía, ahora entiendo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese día logré entender un poco más de él, y esto habla la palabra de Dios. También que nuestro conocimiento en él crezca en la lectura de la Biblia, pero también en nuestras vivencias. Cómo Dios dio a su Hijo, vio a su Hijo ser azotado, ser escupido, ser objeteado, ser clavado en una cruz, y Él le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Y este posible no era en el poder que pudiera tener Dios para librarlo, porque Él lo tenía.
Este posible se refería a si había otra manera de redimirnos. Y no la había. Solo Dios iba a aceptar el pago de nosotros, de nuestros pecados, por su sangre, por la sangre de su Hijo. Como Él nos amó de tal manera que lo vio allí agonizando, entregando su vida y no hizo nada por amor a nosotros. Oremos. Padre bendito y amado Dios, gracias damos por tu palabra. Ayúdanos a entender y reconocer que debemos crecer cada día en tu conocimiento. Que todo pasará, pero tus palabras no pasarán. Que lo que hoy la ciencia dice en unos años, dice que es bueno, en unos años dirá que es malo. Pero tu palabra sigue siendo fiel, sigue siendo buena desde el principio. Gracias por ella. Ayúdanos a crecer. Te alabamos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y así de esta manera terminamos nuestro espacio de hoy, domingo 23 de abril de 2023. Recordamos la invitación para nuestros espacios virtuales el martes, reunión de estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Salmos a las 6:30 de la tarde por Zoom. El miércoles para las damas también un espacio para la edificación cristiana entre hermanas, entre damas, 7 de la noche a través de Zoom. El jueves a las 6:30 de la tarde, reunión de oración, cordialmente invitados. Cada domingo a esta hora, 8 de la mañana, a través de YouTube, esta transmisión que queda también ahí grabada para si quiere verla en cualquier otro momento. Como esta transmisión, muchos otros contenidos que están ahí guardados en ese canal de YouTube para que usted pueda repasarlos y edificarse. Y también nuestra reunión presencial de hoy domingo a las 10 de la mañana en cada uno de nuestros lugares de reunión. Así que todos invitados, deseamos para usted un feliz resto de domingo, una semana llena de las bendiciones del Señor. Que el Señor sea guardando su vida y la de los suyos. Feliz día para todos. Chao, chao.